Seguimos con la lección número 190. Elijo el júbilo de Dios en lugar del dolor. Acá se nos recalca esto de que el efecto depende de lo que vos elijas, ¿no? Porque nos habla, recuerden, siempre como tomador de decisiones, nunca como cuerpos. Esto lo recuerdo así siempre porque uno se olvida. Pero ese olvido tiene un propósito. Entonces, elijo el júbilo. ¿Qué está diciendo? Tengo la capacidad de elegir. Como tomador de decisiones puedo elegir. Nos recuerda permanentemente que es nuestra elección y que sí, de alguna manera podemos también decir acá, si es que experimento dolor es porque elegí equivocadamente, ¿no? O sea, nuestra elección. El dolor es una perspectiva errónea. Cuando se experimenta en cualquier forma que sea, es señal de que nos hemos engañado a nosotros mismos. El dolor no es un hecho en absoluto. Sea cual sea la forma que adopte, desaparece una vez que se percibe correctamente. Pues el dolor proclama que Dios es cruel. ¿Cómo podría entonces ser real en cualquiera de las formas que adopta? El dolor da testimonio del odio que Dios el Padre le tiene a su Hijo, de la pecaminosidad que ve en él y de su demente deseo de venganza y de muerte. Acá voy a hacer una aclaración que es importante para entender esto. Recuerden que nosotros tenemos un concepto de las cosas, tenemos una forma, nosotros vemos una determinada forma, pero detrás de la forma hay un concepto. Y este es el que va cambiando a lo largo de nuestra escalera espiritual. Entonces, el concepto que nosotros tenemos de Dios en un primer momento, en los primeros escalones de esta escalera espiritual, es justamente de que ese Dios es un Dios punitivo. No es que cambia el Dios, pero cambia un concepto que nosotros tenemos de una dualidad aparente. Entonces, el concepto que tenemos de este Dios es un concepto de, le tenemos miedo porque hemos proyectado todo lo que creímos que hicimos a ese Dios dual, ¿sí? Entonces, actuamos por miedo, no actuamos por amor. Realmente en este mundo no, no hay amor. ¿Está? Entonces, vuelvan, cuando lean esta lección, recuerden esto que les estoy diciendo ahora de los conceptos y que en realidad este concepto es el que va cambiando. Por eso es que también Jesús nos dice que en realidad lo tenemos que perdonar a Él, ¿sí? Pero ¿qué es lo que hay que perdonar? Los dejo con esto. Bueno, el número 2 dice, ¿es posible acaso dar fe de semejantes proyecciones? ¿Qué podrían ser sino falsedades? El dolor no es sino un testigo de los errores del hijo con respecto a lo que él cree ser. Yo me equivoqué, yo creo que soy otra cosa. Proyecto la culpa en el exterior y me percibo con miedo, pero esto es todo absolutamente una falsedad. Entonces, mi estado de no paz o la experiencia de culpa, llámese dolor o llámese otra cosa, ¿sí? En realidad, vienen del error de la creencia en la separación. Cuando esta creencia de alguna manera yo la abandono, no la corrijo, no la cambio, la abandono, me experimento en mi verdadero ser, me experimento en la mente, por lo tanto, esto, como dice Jesús también por ahí, no ha tenido consecuencia ninguna. Es un sueño de una encarnizada represalia por un crimen que no pudo haberse cometido. Insisto, creímos que lo matamos a Dios, nos encontramos en un estado de separación a expensas de la muerte que le dimos y ahora creemos que vienen a por nosotros. ¿Sí? Y una vez que estamos en un mundo que se da la fragmentación de este Dios egoico en un primer momento y creemos que estamos en un mundo dual rodeados de cosas amenazantes, ¿sí? Tenemos que, de alguna manera, ir reconociendo que este exterior dual no tiene la capacidad
de nada, pero porque reconocemos que en realidad al que nunca sucedió nada. Si yo nunca terminé con la unicidad, porque hoy me puedo reconocer en unicidad y no ha tenido ningún efecto, entonces nada pasó. Recuerden que el sistema de pensamiento egoico es un sistema de pensamiento falso, pero eso no significa que no sea coherente bajo las leyes del mundo. ¿Mm? Es muy coherente. Es falso porque parte de una premisa falsa, parte de que la culpa es real. Si parte cualquier ecuación que parta de una premisa falsa, el resultado va a ser falso. ¿Sí? ¿Cómo sé que la culpa no es real? Porque cuando elijo la unicidad, me experimento sin culpa. ¿Mm? O sea, no experimento ni dolor, ni culpa, ni nada. ¿Ta? Entonces, es un sueño de una encarnizada represalia por un crimen que nunca pudo haberse cometido, por un ataque contra lo que es completamente inexpugnable. Es una pesadilla por la que hemos sido abandonados por el amor eterno, el cual jamás habría podido abandonar al Hijo que creó como el fruto de su amor. Y no es que está hablando de un hijo separado, estamos en unicidad con Dios, pero en, en el mundo dual, insisto, podemos percibir símbolos, ¿sí? Y en un idioma en el que nosotros entendemos. Las palabras son símbolos, están doblemente alejados de la realidad. Tenemos una realidad que es en unicidad con Dios, después tenemos un concepto de la realidad y después tenemos lo que nosotros creemos que es nuestra realidad dual, pero esto está alejado. ¿M? Entonces, el dolor es señal de que las ilusiones reinan en lugar de la verdad. Entonces, si me experimento con dolor es porque creo y estoy culpando algo exterior por esto, ¿no? Por el dolor que creo sentir. Demuestra que Dios, ojo, ya sea un dolor físico o psicológico. Recuerden que el concepto de ego del que habla el curso de milagros es la estructura psíquica o física que de alguna manera y los pensamientos que hacen real a la psiquis y al físico. El concepto de ego para los psicólogos es solamente la psiquis, ¿sí? Los pensamientos que creemos que hacen funcionar al encéfalo. Pero esto no es el ego para lo que habla el curso de milagros. Habla de la psiquis y el cuerpo como un cuerpo, como el cuerpo físico. Entonces, el dolor es señal de que las ilusiones reinan en lugar de la verdad. Demuestra que Dios ha sido negado, confundido con el miedo, percibido como demente y considerado como un traidor de sí mismo. Y acá están hablando del concepto que teníamos de Dios en un primer momento. Si Dios es real, el dolor no existe. Acá dice si Dios es real, el concepto de Dios en unicidad, ¿sí? Mas si el dolor es real, entonces es Dios quien no existe. Pues la venganza, acá de alguna manera nos está diciendo que en realidad Dios no es malo, Dios es bueno y no viene por nosotros a terminar con nosotros. ¿Tá? En todo el libro Jesús nos quiere enseñar que papá no es malo y no nos va a castigar para que no le tengamos tanto miedo a ir a la mente, no le tengamos tanto miedo al amor. Y el miedo, dice, pues la venganza no forma parte del amor. Y el miedo, negando el amor y valiéndose del dolor para probar que Dios está muerto, ha demostrado que la muerte ha triunfado sobre la vida. El mensaje de la crucifixión. ¿Mm? Hace 2 días se los comenté, pero justamente esto, lo que viene a enseñar Jesús no es que murió en una cruz y que después andaba caminando en un cementerio. Lo que viene a demostrar él es que la vida es eterna y que es eterna porque la vida en un cuerpo no existe y que lo único que existe es el espíritu y la resurrección de la mente. Cuando recordamos, resucito, recuerdo, pueden usar estas palabras, que en realidad soy mente y que este mundo es un mundo ilusorio. ¿M? El cuerpo es el Hijo de Dios, corruptible en la muerte y tan mortal como el Padre al que ha asesinado. Está genial. O sea, si me creo que soy un cuerpo, creo que tengo un Dios al que verdaderamente asesiné. ¿Sí? O sea, y ahora les digo más, yo me puedo creer una cosa o me puedo creer la otra.
puedo creer lo que quiera creer. Y esto está en la elección. Insisto, elige, elige en forma constante, en forma constante. No tenemos que analizar, no tenemos que hacer grandes cosas, tenemos que elegir. Y elegir significa no elegir el sistema de pensamiento egoico. ¿Mm? Esto es lo que no tenemos que elegir, esto es lo que no tenemos que hacer, no tenemos que apostar a la dualidad, no tenemos que aseverar que el mundo es real. ¿Cómo? Reconociendo que el exterior tiene la capacidad de afectar mi paz. ¿Mm? Que la paz ponga fin a semejantes necedades. Ha llegado el momento de reírse de ideas tan absurdas. No es necesario pensar en ellas como si fuesen crímenes atroces o pecados secretos de graves consecuencias. Acá les digo, no analizamos, no las revolvemos, no somos retorcidos con esto, no hay nada que hacer. ¿Quién sino un loco podría pensar que son la causa de algo? Su testigo, el dolor, es tan demente como ellas, y no se debe tener más miedo de él que de las dementes ilusiones a las que ampara y que trata de demostrar que no pueden sino seguir siendo verdad. Recuerden que en un momento, o sea, Jesús nos dice de alguna manera que estamos locos, ¿no? Y recuerden un concepto de esquizofrenia, es que los esquizofrénicos hablan con cosas que no están ahí. El psicótico es un paciente que de alguna manera ve cosas que los otros no ven, ¿no? Y bueno, entonces esto no es para que, si nosotros vemos permanentemente cosas que en realidad no están allí, de alguna forma Jesús nos está diciendo suave y dulcemente, no nos está diciendo son todos unos locos, porque en todo el libro nos está diciendo que somos niños, que no sabemos nada, que estamos locos, que un montón de cosas, pero nos lo dice desde el amor, entonces uno no lo siente como una ofensa, pero, pero de alguna forma nos está diciendo esto. ¿M? El número 5 dice, son únicamente tus pensamientos los que te causan dolor. Nada externo a tu mente puede herirte o hacerte daño en modo alguno. No hay causa más allá de ti mismo que pueda abatirse sobre ti y oprimirte. Nadie excepto tú mismo puede afectarte. Acá está apelando de vuelta a la elección, ¿eh? ¿Sí? Si yo elijo por una cosa, elijo por el dolor. Si yo elijo por la otra, elijo por la unicidad. Y te está de alguna forma activando esto de puedo elegir. No hay nada en el mundo capaz de hacerte enfermar, de entristecerte o de debilitarte. Eres tú el que tiene el poder de dominar todas las cosas que ves, reconociendo simplemente lo que eres. Conforme percibas su inocuidad, ellas te aceptarán como suya tu santa voluntad. Cuando uno decide por el sistema de pensamiento egoico, acá dice, aceptarán como suya tu santa voluntad. Es cuando se extiende el amor de Dios, el otro tarde o temprano lo va a recibir, ¿sí? Pero no es que alguien acepta o no, pero en algún punto esto es así. Y lo que antes inspiraba miedo se convierte ahora en una fuente de inocencia y santidad. El número 6 dice, Santo hermano mío. Jesús nos dice, Santo hermano mío, piensa en esto por un momento. El mundo que ves no hace nada. Esto es el perdón. Reconocer que el mundo que veo no hace nada, porque en realidad no, no, no es el causante de mi estado de paz o no paz. Y no pudo haberme hecho nada. ¿Sí? No tiene efectos. No es otra cosa que la representación de tus pensamientos. O sea, si yo creo en la traición, voy a ver la traición.
Si yo creo en la justicia, voy a verme tratado injustamente. ¿Por qué? Porque lo que no quiero ver, porque lo que no me gusta en mí lo he querido ver allá afuera. Entonces digo, yo no soy injusto, lo injusto es el mundo. Pero primero tuve que haber creído que yo cometí un crimen. El tema es que el crimen nunca sucedió. Entonces, cuando recuerdo que el crimen nunca sucedió, ahí me experimento inocente. Por lo tanto, no puedo ver culpa proyectada en el exterior. No puedo, es imposible. Esta es la defensa sin doble filo de la que habla Jesús. ¿Mm? No tiene efectos, no es otra cosa que la representación de tus pensamientos y será completamente distinto cuando elijas cambiar de parecer. Acá vuelve a apelar a elige y decidas que lo que realmente deseas es el júbilo de Dios. O sea que si yo elijo por el júbilo de Dios, lo puedo tener. Tu ser se alza radiante en este santo júbilo, inalterado e inalterable por siempre jamás. Le negarías un pequeño rincón de tu mente, su propia herencia, y lo conservarías como un hospital para el dolor, como un lugar enfermizo de donde toda cosa viviente tiene que venir finalmente a morir. No, no queremos esto, ¿sí? No queremos esto. Fíjense cómo Jesús apela todo el tiempo a la elección y al reconocimiento de que si sufrimos, esta ha sido nuestra elección, pero no nos lo dice en una forma, bueno, sufran porque eligieron esto, son unos locos que eligieron mal. Nos dice amorosamente, porque el contenido del libro es un contenido de amor. ¿M? El 7 dice, tal vez parezca que el mundo te causa dolor, sin embargo, él, al no tener causa, no tiene el poder de ser la causa de nada. Acá está volviendo a causa y efecto. Causamente, efecto, lo que percibo en el mundo. Sí, o sea, el mundo no es causativo. ¿Sí? El exterior no tiene la capacidad de quitarme mi estado de paz. Al ser un efecto, no puede producir efectos. ¿Mm? Al ser una ilusión, es lo que tú deseas que sea. Tus vanos deseos constituyen sus pesares. Tus extraños anhelos dan lugar a sus sueños de maldad. Tus pensamientos de muerte lo envuelven con miedo, mientras que en tu benévolo perdón haya vida. Recuerden que la vida es el reconocimiento de quién soy. Esta es la vida eterna. ¿Está? Entonces, eh, en el perdón se halla la vida. El perdón es el reconocimiento justamente de esto, de que no hay nada que me pueda hacer daño y lo que yo estaba proyectando no es por haber elegido el ego. ¿Tá? El dolor es la forma en que se manifiesta el pensamiento del mal, causando estragos en tu mente santa. El dolor es el rescate que gustosamente has pagado para no ser libre. En el dolor se le niega a Dios el hijo que él ama. No es que no es que nos separan de Dios o cosa por el estilo, simplemente nosotros nos alejamos porque no elegimos estar en unicidad con Dios. El dolor es el miedo. En el dolor el miedo parece triunfar sobre el amor y el tiempo reemplazará la eternidad y al cielo. Recuerden, el tiempo lineal, pasado, presente y futuro, es una creencia también y existe dentro como un dispositivo del mundo. ¿M? Entonces, cuando dice, en el dolor el miedo parece triunfar sobre el amor, cuando yo me experimento, porque les dije hace un rato, podemos ser o ego o Espíritu Santo. Entonces, cuando me experimento en el ego, digo, en realidad soy esto, soy dolor, soy injusticia, soy culpa, experimentándose. Entonces creo que, y acá es una forma de decir, y el tiempo reemplazará la eternidad y al cielo. Recuerden que el cielo es un estado de la mente, la eternidad es un estado de la mente, ¿no? Entonces acá de alguna forma nos está diciendo, elegiste esto, y esto, crees que esto reemplaza lo otro. Y el mundo se convierte en un lugar amargo y cruel donde reina el pesar y donde los pequeños gozos sucumben ante la embestida del dolor salvaje que aguarda para trocar toda alegría en sufrimiento. ¿Sí? Rinde tus armas.
Acá nos está diciendo, deja el control. No, no quieras controlar nada. Rinde tus armas y ven sin defensas al sereno lugar donde por fin la paz del cielo envuelve todas las cosas en la quietud. Abandona todo pensamiento de miedo y de peligro. No permitas que el ataque entre contigo. Depone la cruel la espada del juicio que apuntas contra tu propio cuello y deja a un lado las devastadas acometidas con las que procuras ocultar tu santidad. ¿Mm? Es que, chicos, no hacemos más que nosotros, nos hacemos esto. Cada vez que percibimos en el exterior culpa, ¿sí? Ya sea en el estado que fuera, es simplemente nuestra emoción que la pusimos allí y tenemos miedo porque decimos, yo no estoy enojado, yo no soy el responsable de esto, es el exterior, es mi cuerpo de alguna manera el que me genera dolor, no es la elección de mi mente. Y cada vez que en realidad digo, es el cuerpo el que duele, no es mi elección en la mente, estoy de alguna forma asegurando que el cuerpo es real. Y no digo que no haya que atender el cuerpo, utilizamos la magia todas las veces que sean necesarias. El curso no dice que no uses la magia, el curso nos dice que no usemos la magia pensando que con eso vamos a sanar la mente. No confundir niveles. Dice, el 10. Así entenderás que el dolor no existe. Así el júbilo de Dios se vuelve tuyo. Este es el día en que te es dado comprender plenamente la lección que encierra dentro de sí todo el poder de la salvación. El dolor es una ilusión, el júbilo es real. El dolor es dormir, y no habla de dormir en la cama, ¿eh? El júbilo es despertar. El dolor es un engaño y solo el júbilo es verdad. Por lo tanto, volvemos nuevamente a optar por la única alternativa que jamás se puede elegir, ya que solo elegimos entre las ilusiones y la verdad, entre el dolor y el júbilo, entre el cielo y el infierno, que la gratitud hacia nuestro Maestro invada nuestros corazones, pues somos libres de elegir nuestro júbilo en vez de dolor, nuestra santidad en vez de pecado, la paz de Dios en vez de conflicto y la luz del cielo en lugar de las tinieblas del mundo. Fíjense cómo dice todo lo mismo. O sea, es un sistema de pensamiento circular que va ahondando más profundo en las mismas ideas, pero nos está diciendo, ustedes pueden elegir, y si experimentan dolor es la consecuencia de haber elegido un sistema de pensamiento equivocado. O sea, pueden elegir y no nos está diciendo se joroban, nos están diciendo pueden elegir nuevamente. ¿Está? Bueno, espero que hayan disfrutado la lección. La idea de las lecciones es poner en práctica lo que tuvimos de teoría en el libro, aplicarlo acá en las lecciones. Yo recomiendo siempre eh, conocer bien la metafísica, conocer bien lo que dice el libro de texto para después poder ir a practicarlo y a practicarlo con coherencia y a practicarlo con sentido, ¿sí? Y a practicarlo de una manera que realmente nos va a ahorrar muchísimo tiempo. Si bien el tiempo no es real, en este mundo ilusorio, el tiempo lineal es real. Entonces, ¿para qué darle un mal uso a esto cuando podemos hacerlo bien? Entiendo que es parte del propósito del ego, pero podemos volver a elegir. Adiós y nos vemos mañana. Chao.